Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, estamos reflexionando con esta catequesis todo aquello que Jesús nos quiere enseñar. Queridos niños, vamos nosotros a centrarnos y vamos a conocer lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Jonás. El profeta Jonás, este es nuestro tema del día de hoy. Queremos conocerlo más y más a este profeta, que ya el nombrecito quiere decir justamente paloma. Jonás quiere decir paloma, queridos niños, y esto a nosotros nos hace entender entonces la sencillez de este profeta, que viene y que nos trae la palabra de Dios, viene y nos trae este mensaje tan importante. Vamos a estar atentos como siempre y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué es lo que Jesucito hoy nos va a transmitir como palabra de Dios para que nosotros podamos aprender y para que nosotros podamos comprender cada vez más? Escuchemos entonces muy atentamente, queridos niños, siempre el mensaje, y en este caso, del profeta Jonás. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del profeta Jonás. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la palabra de Dios que llega hasta nosotros, queridos niños, y por eso nosotros alabamos a Dios, porque siempre nos habla, porque siempre nos dice algo lindo, porque siempre nos trae mensajes de salvación, queridos niños. Muy bien, vamos a estar atentos nosotros, como siempre. Tengan por favor su Biblia, tengan algo para escribir, como siempre, porque Jesús nos va a enseñar y Jesús nos va a transmitir en esta catequesis algo importante para nuestra vida. Volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
sus hijos debe ser definitivamente un motivo de orgullo. Padre Santísimo, no creo que para nosotros sea la solución más justa. Probablemente, pero lo es para la Iglesia, su futuro, que es lo que importa. Eminencia, tú sabes que nuestro Señor conduce los destinos de la Iglesia por vías misteriosas, a veces difíciles, pero siempre corresponden a su divino proyecto. Deja entonces tranquilos a aquellos que han escogido la pobreza y el anuncio de la palabra de Dios como servicio al Señor. No nos pidas que cambiemos sus vidas. Será Jesús quien salve su iglesia y quien le dé santos pastores. El Espíritu Santo los guiará, solo tiene que tener fe en Cristo resucitado. Él no abandonará sin guía a sus hijos, no nos abandonará. Supongo que esta es su última palabra, no hay nada más. ¿Está bien? Tal vez desilusionamos al cardenal, pero no podíamos contestar de otra manera. ¿No opinas lo mismo, Doménico? Nada es casual en la Iglesia de Dios. Cada quien tiene su vocación y debe responder a ella. Y nada más que a ella debe ser obedecida plenamente, sin dudas. Sí, así es. Por eso ahora iré a tomar camino hacia mis frailes. ¿Y tú, para dónde vas? A Boloña, luego a Venecia. Tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? Antes de que mis días lleguen a su fin. Lo importante es que se cumplan con la voluntad de Dios. Y con su gracia, Francisco. Sobre todo con su gracia. Si ustedes no se aman los unos a los otros, como Jesús los ha amado a ustedes, no encontrarán paz en sus corazones y se perderán en una maleza espesa, sin nunca poder llegar a las puertas del paraíso. La maleza son nuestros pecados, los pecados de la humanidad, ofensas contra nuestro Creador, pero como Él es infinito, su misericordia es infinita. Si pedimos su perdón, Él se vuelve luz enfrente de nosotros y nos libera del pecado. Viniste aquí a curarte y tendrás que quedarte hasta que te sientas bien. Pero tú sabes que no lograrás retenerme aquí por mucho tiempo. No te dejaré irte hasta que no estés completamente recuperado. Y después, por obediencia, irás a Perugia. Tienes que hacerlo, Francisco. Tienes razón, tendré que ir a Perugia a ver a todos mis frailes. No es para eso que el Papa quiere que vayas a Perugia. Quiere que tus ojos vuelvan a ver y nosotros también, Francisco. Claro que lo haré. Si eso es lo que quieren, lo haré, Clara, te lo prometo. Es el Señor quien corta, cuando quiere, el hilo de nuestra vida. Y nosotros tenemos el deber de conservar el cuerpo que nos ha dado hasta el final lo mejor posible. Fuiste tú quien me lo enseñó, ¿recuerdas? Tu falta de atención a tu salud es casi como un pecado de orgullo, Francisco. No dejes a tus hijos. Te agradezco, eres mi hermana y también mi madre, pero yo no me merezco estas atenciones, soy solo su siervo. Me voy y quisiera bendecirte, a ti y a tus hermanas, con todo mi afecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Viste las manos de nuestro Padre Francisco? Siempre están vendadas. Nuestro Padre ama tanto a Jesús que se ha vuelto como Él. Ha recibido en regalo las llagas de su martirio y su cuerpo sufre.
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo se deben dar, y ningún hombre es digno de mencionarte. Alabado seas, mi Señor, con todas las criaturas, y especialmente con nuestro hermano Sol, con el cual el día iluminas con él. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, y todas las cosas son tu bendición. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Luna, y las estrellas en el cielo las formaste, claras y preciosas. Bendito seas, Señor, entre todas las cosas. Alabado seas por el hermano viento, y también por el aire. Alabado seas, Señor, por las nubes. El sereno por los cuales tus criaturas tienen sostenimiento. Gracias por tus alimentos. Alabado seas por la hermana agua. Bendito seas, Señor. La cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual iluminas la noche. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, la cual sustenta y gobierna, y produce diferentes frutos con flores coloridas y hierba. «27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Está muy hermoso estas promesas de la profecía de Isaías. Capítulo 29, versículos 17 al 24. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos, dice. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra ponen trampas al juez en el tribunal y por una nadería violan el derecho del inocente. No te podés perder esto en la misa de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Todo el que me diga Señor,
Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ustedes me van a decir, pero yo hice milagros. Aquí hay milagro, milagro. Y dice, uy, pero qué bárbaro. Más bien dice que el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que hizo una casa bien cimentada sobre la roca y vinieron las tormentas, todo eso, y no se derribó la casa, sino que perseveró. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo encontrarnos aquí, queridos niños, reflexionar, saber lo que el Señor nos quiere regalar como siempre. Y vamos a mirar profundamente y vamos a entender lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Melissa, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Jonás. El profeta Jonás. Entonces vamos a aprender cada vez más. Yo ya les fui enseñando alguito, ya les dije, queridos niños, el significado del nombre de este profeta, Jonás, que quiere decir la paloma, queridos niños. Vamos a escuchar, pero a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Y entonces Melissa nos va a leer y nos va a decir qué es lo que Jesucito hoy nos quiere transmitir. Jonás fue un profeta cuya vida conocida está registrada en los libros bíblicos de Jonás y muy brevemente en el segundo libro de los Reyes. Su nombre significa paloma en hebreo. Ahí está, queridos niños. Jonás, entonces encontramos su vida en un libro muy especial que se llama y que lleva este nombre, el profeta Jonás. Tiene 4 capitulitos y donde vamos leyendo la historia de este profeta tan importante, como Jesús, como Dios les va hablando, como Dios le va transmitiendo el mensaje que él tiene que llevar. Al comienzo se pone un poco duro el profeta Jonás, pero después le responde a Dios. El nombre, ya dijimos, es el de paloma, porque la paloma significa sencillez, queridos niños. Y ahora vamos a seguir escuchando qué es lo que Jesucito hoy nos quiere seguir enseñando sobre el profeta Jonás. Jonás era hijo de Amitai y nació en la aldea fronteriza de Gat-Hefer, en el reino del norte, en algunos años antes del reinado de Jeroboam II. En algún momento antes del reinado de Jeroboam II, Jonás predijo las nuevas fronteras de Israel, específicamente desde Hamat hasta el mar de Arabá. Ahí está, queridos niños, la ubicación, dónde vivía Jonás, de dónde viene Jonás, quién era su papá, Amitai, así se llamaba su papá, era hijo de Amitai. Y por eso nosotros conocemos también dónde vivía Jonás. En esa aldea dice que era ya la frontera, queridos niños. Lo importante es que sepamos, como con los otros profetas también, que Dios nos llama en ese lugar donde nosotros vivimos. Desde ese lugar, desde esa actividad, desde ese trabajito, Dios nos llama y nos dice: mi hijo, quiero que me ayudes para predicar, quiero que me ayudes para hacer el bien, quiero que me ayudes a hacer conocer mi palabra. Y eso es lo que nosotros también estamos viendo en la vida de Jonás. Vamos a seguir escuchando un poquitito más qué es lo que Jesús hoy nos quiere seguir enseñando. Dios le dio a Jonás esta predicción que se cumplió cuando el rey Jeroboam II extendió su territorio. Los detalles exactos de la profecía y su tiempo en relación con Jeroboam II son desconocidos. Y aquí está, queridos niños, entonces en el tiempo de los reyes en que él va actuando. ¿Y cuáles son estas profecías que nosotros conocemos del profeta Jonás? Las cosas lindas, pero sobre todo Jonás, queridos niños, nos trae el amor y la misericordia. Así como dice sobre las fronteras, estas nuevas fronteras. Pero la verdadera frontera del corazón, queridos niños, es aquella que tiene que abrirse a los demás. Es decir, Jonás comienza a predicar sobre todo en Nínive. ¿A quién le predica, queridos niños? A los ninivitas, y les dice que el tiempo de Dios
La misericordia de Dios está cerca y por lo tanto les llama a la conversión. Al final de todo lo que nosotros leemos y encontramos de la profecía de Jonás, el rey y todo Nínive dice que le hace caso a Jonás, le escucha a Jonás las profecías de Jonás y se convierten de acuerdo a lo que el Señor le pedía al pueblo. Qué lindo que es eso. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir conociendo, queridos niños. Volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día de la preparación siempre a la Navidad. Estamos en tiempo de Adviento, 4 semanas que el Señor nos regala para que preparemos bien el corazón. Diga tu hija peñan de ella, lleva peñan de yara, do ui pese con asome pese ni ame pese de coebe. Upea y se hinan ñande, nañajen du hija hueve ñande yara. Hoy escuchamos justamente desde el profeta Isaías, capítulo 29, del 17 al 24. Así habla el Señor. Nos falta poco, muy poco tiempo para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio y porque sí nomás perjudican al justo. Queridos hermanos, comienza diciendo, peñe ere nonde peña en dujanguay se va epa lo yerurea ñande hamba epe ñande alleva ya poen apeteco eprahu. ¿En qué cosas tenemos que cambiar, queridos hermanos? Y por eso nos dice, falta poco tiempo. ¿Acaso ya no está a las puertas? Nos está diciendo el Señor, nos está recordando una vez más. La segunda partecita es esperanza, porque en la medida en que dejamos entrar a Dios en nuestra vida, todo cambia. El Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán libres de tinieblas y oscuridad. Ya yeruremi upea peñan de yara, ya esahangua jamón brilla esahangua lleva el sentido de la vida, lo esencial y lo fundamental en nuestro caminar cristiano. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora en este momento en que vamos a hacer la preguntita, primero, ¿cuál es el tema, querida Melissa, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Jonás. El profeta Jonás. Vamos a conocer poco a poco cada vez más al profeta Jonás. Hay muchas cosas para decir sobre el profeta Jonás, queridos niños, pero vamos por ahora con lo esencial. Y por eso, la primera preguntita, queridos niños, vamos a concentrarnos y responder. ¿Quién fue el profeta Jonás? Jonás fue un profeta cuya vida está registrada en los libros de Jonás y en el segundo libro de los Reyes. Fue hijo de Amitai y nació en una aldea fronteriza llamada Gat-Hefer. Asimismo, queridos niños, el profeta Jonás, hijo, como nos dice aquí, de Amitai,
es alguien que está entonces enviado por Dios también, queridos niños. ¿Para qué cosa, queridos niños? Jonás es enviado para predicar la misericordia y el amor de Dios, nada más y nada menos que a sus propios enemigos, queridos niños, que son los ninivitas. Pero el Señor que los quiere perdonar, o mejor dicho, el Señor que les estaba llamando a la conversión a los ninivitas. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, queridos niños, estar atentos y conocer también cómo Dios nos puede llamar a nosotros para anunciar y para decir las cosas lindas de Dios. Ahora viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Qué significa, queridos niños, la palabra Jonás en hebreo? El significado del nombre del profeta Jonás es paloma en hebreo. Muy bien, la palabra Jonás en hebreo significa eso, queridos niños, es decir, paloma. Pero ¿por qué tiene este nombre de paloma? Porque nosotros conocemos las características de una palomita. La paloma es sencilla, la paloma siempre representa a la paz, queridos niños. A pesar de la enemistad, a pesar de la pelea que en ese momento había con los ninivitas, y Jonás no quería saber nada de los ninivitas, sin embargo, él se llama Jonás porque tiene que llevar esa paz, esa serenidad y ese amor de Dios, es decir, la misericordia, queridos niños. La palabra paloma significa justamente entonces, o mejor dicho, el nombre Jonás significa esa palomita humilde, sencilla y que siempre lleva la paz y la misericordia. Y ahora, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Qué predijo Jonás, queridos niños, antes de la presencia aquí en su predicación de Jeroboam II, que era el rey en ese momento? ¿Qué es lo que él predijo y predicó, queridos niños? Jonás predijo las fronteras de Israel, específicamente desde Hamat hasta el mar de Arabá. Muy bien, él predijo justamente todo lo que significa las fronteras también, hasta dónde llegaría el territorio, todas estas cosas son muy importantes. Pero en realidad lo más importante de toda su prédica, de todo su acompañamiento, queridos niños, es el hecho de que Jonás predica nada más y nada menos que la misericordia y el amor de Dios. Lo que Dios quiere para su pueblo, cómo Dios nos llama siempre a la conversión. Y es eso lo que sucede con los ninivitas, que al final los ninivitas escuchan la voz de Jonás. Y cuando Jonás les predica y les dice que Dios va a destruir la ciudad si ellos no se convierten, dice que el rey y todo el pueblo se vistieron de sayal, hicieron ayuno y se convirtieron, queridos niños. Qué lindo ese mensaje. Muy bien, queridos niños, por el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis. Le agradecemos siempre a Jesucito que nos va enseñando tantas cosas. Yo les invito a seguir leyendo y más y profundizando más, porque nosotros todavía no hemos aprendido todo, queridos niños. Esta es una partecita del profeta Jonás. Y vamos a rezar, queridos niños, vamos a poner nuestras manos elevando hacia Dios y le decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, les dejo ahora la bendición de Jesucito, que nos quiere y que nos ama mucho. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús.